Mensajes. Inicio. Pantalla de inicio 1 de 4. Detener. Pausar. Inicio. ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están en este video? Bueno, si escuchan otra voz en mi teléfono es porque estoy usando el talkback temporalmente, ya que el gesto que tenía una voz china que no entendía y bueno, lo instalé y me recomendaron que usara talkback temporalmente. Estoy esperando que me pasen una versión más antigua, que no es tan actualizada el gesto, pero es muy buena, por lo que me han comentado. Y bueno, en este video voy a estar hablándoles. Voy a estar hablando de lo que me gusta de Josué y de lo que no me gusta de talkback. Porque sinceramente talkback no me gusta. Sinceramente, para todos los que no conocen, no me gusta. Y bueno, sí, ya estoy notando que es más rápido. Es más rápido el talkback, sí. Pero aún así no me gusta. Me gusta más Josué. Mi lector favorito para Android es Josué. Y pues para computadoras o NVDA, porque pues es el que estoy usando ahorita, el NVDA. Y bueno, pero de NVDA no les voy a hablar ahorita porque pues no tengo mucha experiencia con él, lo traeré más adelante. Pues este ahorita me encanta ese lector, ¿verdad? Muy bueno. Y bueno, una cosa que no me gusta del talkback. Bueno, hay dos cosas que no me gustan de talkback y dos cosas que me gustan de Josué, ¿ok? La primera cosa que no me gusta de talkback es que cuando te llega un mensaje, o sea, por ejemplo, digamos que llega un contacto, que les llega un mensaje de WhatsApp y tienen un talkback activado y el talkback no les dice quién les manda mensaje. Por ejemplo, digamos que a mí ahorita me escribe la amiga, a ver, ¿a quién puedo usar de ejemplo? Voy a usar de ejemplo a la amiga Sol del canal Sol Brilliant Más. Bueno, digamos que ella me manda mensajerita y si tengo Josué activado me va a decir nueva notificación de WhatsApp, mensaje de Solán Andrea, porque si la tengo yo en mis contactos y así aprovecho también en Facebook, obviamente. Entonces yo aprovecho la registración en contactos, porque así aprovecho en Facebook y pues me hizo más fácil guardarle mis contactos así. Ok, bueno. Es lo que me va a decir el Josué si la tengo activada. Y si me llega mensaje de ella me va a decir nueva notificación de WhatsApp, mensaje de Solán Andrea. Cosa que talkback no hace. Talkback nada más dice WhatsApp, tantos mensajes de tantos chats y hasta ahí. No dice que manda mensajes, no dice nada. Cosa que Josué sí lo hace y talkback no. Otra cosa que no me gusta de talkback y que me encanta de Josué, por cierto, es que en Josué se puede usar dos motores de voz. Un motor para que te lea todo lo que está en la pantalla, que es el motor primario, y un motor secundario para que te lea las notificaciones, cuando dice pantalla apagada,
cuando dice, por ejemplo, la hora, y así. En Houston, en este Talbot, no se puede usar dos meteoros de voz como en Houston. Y en Houston sí se puede usarlo. Sí se puede hacer eso. Por eso me encanta Houston, porque puedo estar leyendo algo y la otra voz, o el meteoro secundario, me está leyendo las notificaciones o algo. No hace como Talbot, que deja de leer lo que está leyendo para leer la notificación que me está entrando. Entonces, bueno. Esas son las dos cosas que no me gustan de Talbot y las dos cosas que me encantan de Houston. Y aparte en Houston, pues ya se me hace más fácil de copiar textos y de ir agregando texto al texto que ya está copiado y bueno. Y incluso hasta de pegar textos también. O sea, ya puedo abrir el menú de Talbot, el menú de Houston y el menú secundario de Houston y bueno, ya. Y aparte, Houston es muy... Hay gente que dice, no, que yo no uso Houston, que porque exige mucho, y que no sé qué, mejor prefiero Talbot porque, pues mejor, pues, Talbot no exige mucho. No, yo creo que no es que Houston exija mucho, sino que Houston es un lector personalizable, es decir, que le puede personalizar uno al gusto de uno. Talbot no es tan personalizable como Houston. En Houston se puede crear temas de sonido, se puede hacer varias cosas. Incluso hasta se puede descargar música con Houston, pero aún no he podido probar esa extensión. Voy a ver si la pruebo más adelante a ver qué tal. O sea, en Houston se puede hacer muchas más cosas que con Talbot que no se puede hacer. Es un lector personalizable. Puedes usarlo como tú quieras, puedes personalizarlo como tú quieras. Puedes hacer las cosas que tú quieras ahí. Claro, siempre y cuando tenga una versión premium, porque la versión internacional no permite muchas cosas. Por ejemplo, no permite usar dos meteoros de voz. Bueno, a menos que tengas una versión internacional craqueada. Pero si no tienes una versión internacional craqueada, no se puede. Y bueno. Esto es para el video de hoy. Por este video. Solamente quería traerlos este tema. Bueno, pues. Detener, pausar, botón. Suscríbanse al canal, compartan, denle like. Comenten. Y pues. Hasta el siguiente contenido. Bye. Detener, botón.